Señores, ¿qué tal, diría yo, desinterés, desprecio por la necesidad de la gente, la urgencia de la gente, sobre todo el trabajador informal que se gana el pan diariamente y que percibe sus ingresos también de manera diaria? Esto de que hoy no se van a morir de hambre es algo, debe ser una de las declaraciones más lamentables que yo he escuchado en los últimos años, porque la verdad creo que el ministro no entiende acerca de la situación que vive el país desde el punto de vista laboral y la informalidad que hay en estos momentos. Y en esta situación de inmovilidad social, la verdad que mucha gente sale perjudicada, sale dañada, como hemos podido ver y escuchar de los propios ciudadanos que están en estos momentos en las calles desesperados buscando una movilidad para trasladarse a su centro de labor y que no estaban enterados, por supuesto, de esta decisión del gobierno. Una pena realmente lo que hemos escuchado, entre otras declaraciones también, Mabel, el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Estamos en línea con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, alcalde. Sí, ya lo tenemos. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Los saludan Carlos Villarreal y Mabel Huertas. Alcalde, quisiéramos saber hasta el momento, a esta hora, cuál es el reporte que usted tiene de la situación en Lima Metropolitana, pero que también nos hable de lo ocurrido ayer, porque se han hablado de robos, de saqueos. Escuchábamos inclusive ahora al ministro Chero diciendo que los más pobres habían sido víctimas de robos, de vándalos. ¿Qué reportes tiene ustedes de seguridad ciudadana? Bien, buen día para ti, Mabel, y para Carlos y todos los radioescuchas de RPP. En definitiva, es un día muy complejo, es un día difícil. Si bien es cierto, los reportes de la mañana dicen que hay cierta tranquilidad y que hay algunas personas en las calles, no tenemos en este momento ninguna situación que podamos decir que se ha repetido lo del día de ayer. Ayer sí hubo una serie de situaciones muy complejas en las zonas periféricas de Lima, en la carretera central, también en algunos de los mercados, en Surco, en el mercado del Edén, en Magdalena, hubo una amenaza de saqueo también en lo que es Gamarra, pero lo que trasciende a todo eso es que estamos en una situación de desgobierno, y una situación de desgobierno que lo que hace es mirar al Ejecutivo y pedirle al presidente que se vaya, que renuncie, que tome una decisión valiente, por cierto, pero que reconozca que él es una persona que no tiene la capacidad para conducir los destinos del país. Esta situación se le puede seguir yendo de las manos, y esta inamovilidad decretada el día de hoy entre gallos y medias noches ayer ha sido pues una evidencia más de la incapacidad del presidente. Hay gente, por ejemplo, que hoy tenía programado ir a vacunarse, sí, y han cerrado los vacunatorios. Hay gente que tenía citas médicas, situaciones oncológicas, que tenían esta programación y no pueden llegar a sus lugares. Hay personas que tenían que viajar y están varados. En fin, hay una situación que, lejos de ayudar a la gobernabilidad, está todavía poniéndole más situaciones de complejidad. Alcalde, sí, ¿cómo está? Buenos días. Simplemente para precisar esto entonces con relación a la situación ayer. Efectivamente hemos visto a través de las redes sociales algunos videos, dudamos de su veracidad, pero en realidad lo que se ha reportado, lo que se ha informado han sido simplemente eso, versiones sin confirmar, rumores, no ha habido saqueos. Sí, porque además ha habido comunicados de las municipalidades respectivas. Yo leí una de Magdalena en el sentido de que había sido información falsa esta de los saqueos. Entonces simplemente han sido rumores o las famosas bolas que habían antes. Sí, ha habido mucho de eso también, Carlos. Ha habido mucho de eso. No hay saqueos 100% confirmados, ya, pero ha habido una situación de incertidumbre, de miedo, de cierre de tiendas. Sí. Por ejemplo, hubo una alerta en algún momento, y regreso a lo de Gamarra, donde se generó el miedo de que las personas del Cerro del Pino podían estar bajando a saquear,
y se cerró Claro. muchos de los negocios de Gamarra. Pero alcalde, es importante dejar claro que estos son rumores, porque bajo esta situación es que se fundamenta una declaratoria de emergencia que nos lleva a la inmovilidad social. Es decir, lo justifican diciendo que han habido robos y saqueos cuando no ha habido. Han habido rumores y noticias falsas a través del WhatsApp. Eso es lo que ha habido. Y lo que es peor, Mabel, es que en sitios donde sí ha habido una situación de agresiones y de, digamos, violentamiento de la propiedad privada, como por ejemplo Ica, claramente no hay una situación de inamovilidad como la que hay acá. ¿Por qué Lima y el Callao? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Eso sí es cierto. ¿Por qué Lima y el Callao y por qué no otros sitios donde ha habido más situaciones evidentes de violencia? El argumento es ese, el que le mencionaba Mabel, ¿no? Informes de inteligencia, entre comillas, hablaban de posibles actos de violencia en Lima y Callao, y que ayer han habido justamente más de estos actos en la capital y en la provincia constitucional. Ese es el argumento. No, eso no es cierto. Eso de ahí de ninguna manera es verosímil, ¿no? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué entonces Lima y el Callao? ¿Por qué más de 11 millones de personas amanecen hoy con un orden de inamovilidad que no tiene una lógica para poderla plantear de esa manera? Y eso es parte del desgobierno, vuelvo a repetir, que tiene el gabinete y el gobierno del señor Castillo. ¿Usted cree que hay una intención, diríamos, secundaria de esta medida de inamovilidad social, alcalde? Podría haberlo, Carlos, podría haberla, y eso es una de las cosas que nos preocupan, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? No, de pronto generar más desestabilización, querer cerrar el Congreso, buscar algunas Justo hoy un cosas, 5 de abril. Otro 5 de abril, y coincidentemente 30 años después, ¿no? Entonces, esas son cosas que por lo menos hay que descartarlas, y el presidente tendría que tener la suficiente transparencia para poder dilucidar qué cosa es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Porque la verdad que este es un gobierno que nos deja muchísimas dudas, ¿no? Y a cada acto, cada paso que se toma, es evidente que genera suspicacia. Por ejemplo, el otro día el incendio que ha habido en la Dirincri, se ha comenzado a especular muchas cosas con relación a ello, ¿no? Entonces hay muchísimas dudas. ¿Y por qué? Porque hay un entorno que no tiene integridad, un entorno que está cuestionado, un entorno cuyos digamos, principales personajes están no habidos para la justicia. Entonces hay muchísimas dudas que se ciernen sobre este gobierno, y por esa razón creo que es el momento en que hay que pedirle al presidente que piense en una renuncia, que piense en unas elecciones anticipadas, en fórmulas alternativas, porque no da para más este país con un gobernante y con un gabinete de esa naturaleza. Esta es una solicitud pública, entonces, para que el presidente Castillo renuncie. Yo ya lo dije desde ayer, Mabel, y lo reitero el día de hoy. Creo que ante el desgobierno, ante la incapacidad, ese es el paso que tiene que dar el presidente. Y buscar un rol pacificador en los distintos agentes que se puedan sumar a una búsqueda de esta solución para el bien del país. ¿Y usted considera que esto nos debe llevar a unas elecciones generales, es decir, que incluya el Congreso de la República, asumir la vicepresidencia Dina Boluarte? Mira, fórmulas pueden haber varias y hay que estudiarlas y hay que buscar el consenso. Yo ayer decía también que una de las alternativas que se puede dar es una elección anticipada de la presidencia y un compromiso de ir renovando por una cantidad, por porcentajes al Congreso también en esas elecciones. Eso podría ser una fórmula interesante también para ayudar a que se busque una solución, una fórmula que nos permita salir de esta situación Renovación de gobierno por tercios. en la que nos encontramos. Sí, podría ser pero por eso, tercios. Eso también depende de la disposición que muestre el Congreso, porque esta intención se ha dado en varias oportunidades, al final no ha prosperado, ¿no? La verdad que este es un momento en que los poderes del Estado, y me refiero fundamentalmente al Ejecutivo y al Legislativo, tendrían que ceder y tendrían que buscar una fórmula que nos permita como país salir adelante, ¿no? Muy bien.
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por estos minutos. Era Jorge Muñoz, alcalde de Lima, quien nos ha reiterado que no se registraron saqueos el día de ayer en Lima, tan solo fueron rumores. El pánico generado es sin duda por quienes aprovecharon esta situación. Hay gente que no tiene nada que hacer por la vida y aprovecha esta situación para generar pánico. No sé si otro grupo tendrá otro tipo de intereses, pero el hecho es que amanecimos en un estado de emergencia con orden de inmovilización fundamentado en supuestos reportes de inteligencia, ¿no? Que indicaban que hoy iba a ser un día terrible y que ayer se habían producido saqueos, cosa que no ha sucedido. Son noticias falsas. No se deje llevar por esos mensajes de WhatsApp que le pasó la vecina y usted se los pasa a su vez a otras personas, porque lo único que hacen es desestabilizar más a la ciudadanía. Lo que sí ha habido obviamente es cierre de mercados, pero esto era una reacción natural. Lógico. Ante estas versiones, ante estas voladas que habían sobre robos, saqueos. Pero bueno, ese es el pedido además del del alcalde de Lima, que el presidente dé un paso al costado y se vea la posibilidad de convocar nuevas elecciones, ya sea generales, incluyendo Ejecutivo y Congreso, o de alguna manera renovación en el Congreso por periodos, por tercios, que sería una alternativa. Vamos con los